¿Cómo unir nuestra realidad con la de Dios? Bienvenidos a Perspectivas con Apóstol Luis Ponce de Ministerios Ebenecer Los Ángeles, donde unimos la perspectiva de Dios con la nuestra, indagando en la palabra el por qué, el cómo y el cuándo accionar para alcanzar resultados del reino en la vida y entorno. Envía tus inquietudes, llegó el tiempo de trascender. Hola, ¿cómo están? Bendiciones, feliz jueves. Les saludamos de aquí desde los estudios de Radio Sion. Ya sabemos que todos los jueves tenemos una cita a las 4 de la tarde con un gran programa que se llama Perspectivas con Apóstol Luis Ponce. Quiero recordarle que este es un programa interactivo en el cual usted puede poner mensajes, poner dudas, aún pedir por alguna petición y nos puede llamar, por favor, durante el programa. Puede llamarnos a la oficina al 562-401-4030. También desde cualquier lugar, usando el WhatsApp, nos puedes mandar un WhatsApp. Aquí los leemos con mucho gusto al 619-955-0043. Y Tijuana, nuestra querida audiencia muy fiel como siempre, nos puedes llamar a un número totalmente gratuito para ti al 664-414-8638. Puedes llamar, poner un WhatsApp o aún un comentario en nuestras redes sociales, en el Facebook, en YouTube, y con mucho gusto la vamos a leer. Bendiciones, Apóstol, bienvenido. Hola, hermana, Dios les bendiga, hermanos, qué gusto saludarlos de nuevo aquí en nuestra cita de los jueves para platicar de las cosas que nos gustan, que nos atraen, que es la palabra del Señor. Pues aquí estoy, hermanos, listo para lo que ustedes digan. Amén. No sé si le gustaría compartir algún. Bueno, primero que nada, nos comentaron que anda de viaje, Apóstol. Lo hemos visto por todos lados. Y qué bueno que está haciendo la obra del Señor. No sé si le gustaría dar algún pensamiento en todo lo que entran las llamadas y los mensajitos para poder leerlos en un ratito. Sí, me encantaría, hermanos. Y bueno, yo he estado meditando, he estado pensando, esto tengo en mi corazón para compartirles. Que una de las cosas que hace la diferencia entre la demás gente y nosotros es la unción. La unción es algo que no se puede atraer por medios humanos, no es algo que se pueda inventar, sino que Dios nos la dejó para hacer certero, para hacer cierto aquello en lo que nosotros creemos. Y no solo para hacerlo cierto, sino que también la unción nos ayuda a entender, a comprender las profundidades de Dios. Y como bueno, Dios siempre es bueno, sabe que nuestra mente, nuestros pensamientos pueden andar por otros lados, pensando en otras cosas o tomando las cosas a mal. Porque ustedes se han dado cuenta, hermanos, que a veces le hablan a uno una cosa y uno responde de otra, porque tiene en su mente otro tipo de pensamientos, problemas, situaciones que está enfrentando, ¿verdad? Es el caso tremendo que nos pasa. Bueno, no sé si le pasará a otros, pero a los latinos nos pasa. Cuando nos para la policía, ¿verdad? Que nos pide algo, nos dice sus papeles y nosotros le empezamos a decir, fíjese que yo vengo de Guatemala, vine hace 14 años, mi esposa me está esperando. Y el policía, como es norteamericano, se le queda viendo a uno, no te estoy preguntando eso, ¿verdad? Te estoy pidiendo, es que no tengo licencia, porque fíjese, y un montón de explicaciones. Y le preguntan a uno por el seguro y otro, fíjese que es que el abogado me dijo y entonces tenía un cheque para pagar. Uno tiene que contestar lo que le preguntan y tiene que enfocarse en lo que está pensando. Esa es, digamos, una cosa que como humanos debemos de pensar. Y lo mismo ocurre también cuando Dios nos da las enseñanzas, que el pastor está hablando de una cosa y alguna de las gentes la puede tomar por otro lado. Por ejemplo, Pablo estaba enseñando que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces uno de los hermanos que oyeron eso concluyeron equivocadamente diciendo, entonces pequemos más para que Dios mande más gracia.
Son formas de entender aparentemente razonables, pero que nos desvían. Y Ujú. entonces, ¿qué hace Dios a favor de nosotros? Nos envía su unción para que nosotros no tomemos el camino erróneo de nuestro razonamiento tan superficial, sino que tomemos el camino del razonamiento de acuerdo a la unción. La unción nos es dada para que nosotros podamos comprender, entender y dirigir nuestra forma de pensar por el camino correcto. Y esta unción nos sirve también, es una bendicionota que Dios nos dio, nos sirve también para nuestro encuentro con Dios. Cuando nosotros le cantamos, le adoramos, le alabamos, la unción tiene una conexión, nos hace conectarnos con el Espíritu Santo. Esa unción maravillosa que Dios nos dio y la tenemos todos los nacidos de nuevo, pero a veces la dejamos, ¿cómo diríamos? Como de segundo frente o de tercer frente. La dejamos abandonada porque nuestra forma de pensar es lo que nos viene a la mente. Ujú. Pero Dios dejó establecido esto, Él lo quiso hacer con nosotros, nos dio su unción, porque también a la iglesia le dio un conocimiento más profundo del Evangelio. A los primeros cristianos les dio un tipo de forma de pensar y de entender. Y si nos vamos más atrás, Dios nos ha tratado como bebés, ¿verdad? Por ejemplo, al principio le empezó a enseñar a Adán y a sus hijos que había un cordero, que al cordero había que derramar la sangre. Le empezó a enseñar y poco a poco a los hebreos les enseñó más profundo, que era otro, habían muchos tipos de sacrificios, la sangre del cordero, cómo se rociaba en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, una serie de conocimientos gigantesca. Pero a nosotros ya nos llegó la enseñanza maravillosa, porque nos llegó la enseñanza que Jesús es el Cordero de Dios y que Él derramó su sangre. Pero digamos, no se enseñó esto de primas a primeras, sino que Dios nos llevó en un conocimiento a la humanidad para que entendiéramos que iba a haber un sacrificio poderoso, maravilloso, a favor de nosotros, para que pudiéramos alcanzar un reino que también estaba en misterio y en secreto, que el Señor Jesús lo revela y nos dice en el Evangelio de Mateo, que es el reino de los cielos. Entonces, es pues la unción, esa bendición que Dios nos ha dado, ese toque del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos alabar, adorar y también para que nosotros podamos hablar bajo la unción, no con nuestros propios Mm. razonamientos humanos, sino que bajo la unción divina que hace que se toquen los corazones de los otros. Y esto, ya pues que me tocó platicar de esto, esta unción es tan importante porque se obtiene en la iglesia, en el culto. Bueno, pero digamos, nosotros ya la tenemos, pero como que se activa, como que se llena el tanque cuando nosotros alabamos y adoramos. Ese llamamiento maravilloso que Dios nos ha hecho alabarlo, porque cuando lo alabamos y lo adoramos, viene una alegría en nuestro corazón, un gozo, que es la unción que certifica que estamos alabando al único Dios y que Dios está recibiéndolo y nos lo está dando. Pero esa alabanza y adoración no se queda solamente en esa alegría que da nuestro corazón, sino que nos conecta con el Espíritu Santo para que se manifiesten los dones del Espíritu que Dios nos dio, que pues no sé si habrás oído que hay muchos que se oponen a los dones, que los dones fueron para el tiempo apostólico, pero esos son los que tampoco creen que aún los apóstoles existen. Y pues eso no es problema, si lo creen está bien y si no está bien, pero el punto es lo que dice la Biblia, que los 5 ministerios quedarían, según Efesios 4:11, los 5 ministerios están para quedarse
hasta que toda la iglesia alcance el nivel de fe, la fe. Y eso, hermanos, estamos lejísimos de llegar. Unos piensan una cosa, otros piensan otra. Y digamos, algunos quieren imponer sus pensamientos como así ha sido siempre. Desde que comenzó el Evangelio y aún entre los judíos, cuando estaba Dios dándoles la ley y todo ese tiempo que ellos la tuvieron como pueblo de Dios. Porque son los enemigos, digamos, diabólicos, pero disfrazados, ¿verdad? Disfrazados de amigos, amistosos que piensan de una manera, que piensan de otra manera, que la escatología no sirve, que la alabanza tampoco, o sea, no les gusta nada. Pero nosotros debemos referirnos a lo que dice la Biblia. Porque cuando Dios, digamos, revela a Jesucristo en Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Está hablando Cristo de él, ¿verdad? Y de lo que vendría. Porque me ha ungido Jehová. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres. Entonces, date cuenta que el enviado, y eso ahora somos nosotros. Jesús fue la luz del mundo. Ahora la iglesia es la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, es decir, Dios nos delegó. Pero es por medio de esta unción. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas, el evangelio, a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón. Es decir, no es un trabajo de cuerpo, no es un trabajo de heridas corporales, para eso hay hospitales y hay doctores. La unción que Dios nos envió es para el trabajo espiritual, espíritu y alma, los quebrantados de corazón. Y también dice, para proclamar libertad a los cautivos, es decir, que iban a haber pobres, iban a haber quebrantados de corazón, iban a haber también cautivos. Y este mensaje, bajo la unción, es el que iba a causar pues la liberación, la curación y también, digamos, la prosperidad para los que eran pobres. Aunque esta pobreza no se refiere solamente a dinero, ¿verdad? Porque, hermanos, el que encuentra a Dios y la unción, aunque tenga poco, siente que lo tiene todo, ¿verdad? Aunque no tenga mucho, está saciado, ¿verdad? Cuando le da hambre, Dios le provee pan, y cuando le da frío, pues alguien le da una chamarra, ¿verdad? Dios es maravilloso en eso y nos cuida de esa manera. Pero des en cuenta estas cosas, ¿verdad? Y aún agrega en el Isaías 61, además de libertar a los cautivos, que hay otros que son prisioneros que están encarcelados y se abre la cárcel. Pero esto sucede bajo la unción. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido, me ha ungido. No se puede hacer el trabajo de Dios sin la unción. Unos tienen más unción, otros tienen menos unción, pues esto es de acuerdo a lo que Dios le dio a cada uno. Pues uno no puede andar diciendo, Señor, dame más que aquel, ¿verdad? Sino que Dios a cada uno le da de acuerdo a los dones que le dio. Y esto, hermanos, es importante porque Dios a todos nos dio dones, perdón, no drones, ¿vale? Esa es otra cosa que por estar oyendo las noticias de la guerra en Irán, ¿verdad? Dios a todos nos dio dones. Y entonces es un deber de nosotros descubrir nuestros dones y fluir en ellos. Pero no sé si ya me pasé de tiempo, hermano. No, muy, muy interesante, muy bonito. Tenemos aquí varias preguntitas. También un saludo de Juan Carlos López Ochoa que dice, amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando estaba hablando de la unción que fue derramada. Apóstol, la unción, entonces ya ves la unción que pudre yugos, la unción para liberar. Hay diferentes tipos de unciones, pero ¿cuál es la unción que es congregacional, la cual todos tienen?
o no todos son ungidos, o algunas personas son ungidos, porque ya ves que a veces dicen, oh, él es el ungido de Jehová, refiriéndose como Saúl estaba ungido, David estaba ungido. No es lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quiénes son ungidos? Bueno, creo que todos somos ungidos. Todos tenemos ese llamamiento. No hay quien no esté, bueno, si ya encontró a Cristo. Ujú. Lo que pasa es que son niveles de unción. Se supone es de entender que cuando uno va en el camino, va buscando más y más de Cristo en la iglesia, va obteniendo nuevos niveles de unción. Eso es lo deseable. No es lo mismo un nuevo que tiene algún tiempo en la iglesia que otro que ya pasó varios años. Debe haber crecido en unción, debe haber tenido, digamos, más acceso a la unción. La unción se obtiene por la palabra, pero digamos por la pregunta que, digamos, eso de lo congregacional, lo Ujú. encontramos en el Salmo 133. Ese es un salmo de David, Ujú. aquellos que se llaman cántico de ascenso gradual, que dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos, en armonía. Ahí está hablando, hermanos, de lo congregacional, porque los hermanos no podemos vivir juntos en la misma casa, no cabemos. ¿Verdad? Está hablando de Wow. la casa de Dios. Qué lindo es cuando llegamos al culto y ahí están los hermanos y debe de haber armonía en nosotros. Pero ese es el verso 1. Luego en el verso 2 dice, es como el óleo precioso, es como el óleo precioso sobre la cabeza. Esa es la unción. Una de las formas como Dios activa la unción es congregándonos. Por eso es que la Biblia insiste en que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y desgraciadamente muchos han caído en el error eh, por alguna razón que no les gustó de la iglesia o algo que lo defraudó. Eh, lo que hacen es que digamos, se alejan de la iglesia, se pelean con la iglesia y con Dios por los errores de otros. Y entonces caen en la trampa diabólica que al ya no congregarse, ya no tienen esa fuente de unción maravillosa. Cuando uno va a la iglesia y está con los hermanos y viven en armonía, habitan juntos, dice, alaban juntos, oran juntos, ofrendan juntos, oyen la palabra juntos, están siendo enseñados juntos, estamos siendo tratados como un pueblo y eso se convierte, según el verso 2 del Salmo 133, se convierte en el óleo precioso sobre la cabeza. Se convierte en el óleo maravilloso sobre la cabeza y entonces ahí es una de las formas como comienza el pueblo de Dios a obtener la unción que lo va a ir levantando. Por eso se notan hermanos que son más ungidos que otros. Wow. Puede ser que porque Dios les haya dado más o porque la han buscado metiéndose con aquellos hermanos que aman estar en la casa de Dios, sirven en la casa de Dios y están felices, no se quieren ir para la casa de Dios porque ahí obtienen esa unción, ese óleo sobre la cabeza. Amén. Tenemos una pregunta de Samuel. Dice, ¿qué diferencia tienen los dones que la unción? Bueno, los dones son un regalo que Dios le dio a cada cristiano. Y la unción es ese fluir del Espíritu Santo que está y se mueve en todos los cristianos, en diferentes niveles, pero se mueve en todos. Pero hay que entender que también hay personas que traen un trabajo específico. Por ejemplo, digamos, Pablo se le nota que tenía más unción que los otros, ¿verdad? Que Apolos y otros que estaban con él, pero no era que él fuera, que él lo hubiera escogido así, que él hubiera hecho algo, estudió más, ayunó más, oró más, sino que él ya venía para ese trabajo. Es una de las cosas que debemos entender, que Dios ya nos trae para una función. Hay que encontrarla y haciéndola vamos a ser felices.
Así como, digamos, cualquiera se admiraría y decía, pero la hermana Katy todos los días en la radio, pero los hermanos ahí manejando botones todos los días. Sí, es que a vos porque eso no te gusta, pero a ellos sí, cada quien hace un trabajo y cuando uno encuentra lo que le gusta, lo hace maravillosamente bien con toda su voluntad, con toda su fuerza, su entendimiento y eso hace que el hombre haga cosas maravillosas bajo la unción de nuestro Señor. Amén. Hablando sobre los quebrantados de corazón, eh, se acercan mucho a mí muchas jovencitas que a veces han tenido problemas en relaciones con sus parejas o cosas que no han funcionado, y literalmente me dicen que les duele el corazón, que están quebrantados de corazón. ¿Cómo podría operar porque sí, sí, yo sé que muchas personas ignoran los dolores sentimentales, ya sea por una pérdida, un duelo, un luto, algo que no funcionó, una pérdida. ¿Cómo el Señor puede consolar con su unción o sanar a todos aquellos quebrantados? Yo sé que aquí tenemos también muchas mamás que nos llaman a diario, que no se dan por vencidas de sus hijos que a veces están fuera de los caminos del Señor, sus matrimonios están mal y ellas literalmente hasta se enferman, las pobres mamás y abuelitas, de mirar la condición de sus familias. ¿Cómo el Señor puede o la unción puede obrar en esos corazones que están bien quebrantados? Y yo creo que la unción ahí nos da un consuelo, una consolación y nos da también el entendimiento. Por ejemplo, digamos en la pérdida de un ser querido, nos da el entendimiento de que pues la vida no es para siempre, que nos hace entender cosas que a veces por el dolor o, o por la necedad no queremos entenderla. Queremos que la gente que queremos permanezca para siempre, porque no las aprovechamos bien cuando estaban con nosotros. Mm. Uno desea lo que no tiene, pero cuando lo tuvo no le puso tanta atención, ¿verdad? Pero una de las cosas como, digamos, hermanitas y hermanos en la juventud, el corazón es quebrantado, es por el pecado sexual. El pecado sexual trae muchos quebrantamientos de corazón porque hiere los sentimientos. El pecado sexual, digamos, de joven se mira con curiosidad y con el deseo, pues, de participar en el placer que provoca. Pero pocos son los que se dan cuenta o los que son enseñados que esa situación sexual trae un montón de situaciones. Además de eso, además de la cereza del pastel, que digamos sería el placer, ¿va? Lo placentero que puede causar, la curiosidad de conocer lo que no se sabe, como puede pensar una persona que se siente al besar, no sabe besar en la boca, lo quiere participar o probar esa experiencia. Pero cuando esa experiencia es probada fuera del matrimonio, provoca graves quebrantos de corazón, provoca enamoramientos equivocados, Wow. provoca enamoramientos cuando uno no es correspondido, porque no se comienza por eso, sino que, digamos, el principio es la amistad, ¿ah? Conocer a las personas sin dejar que los cuerpos participen en placeres o en tocar o besar. Que no me opongo a eso, no podría ser tan mojigato de oponerme a eso, pero eso tiene su lugar, ¿verdad? Tiene su momento y su lugar, porque así como es deleitoso, también es peligroso. Por eso muchas mujeres sufren, se sintieron enamoradas y se entregaron. Y resulta que no fueron correspondidas. Y eso Wow. trae un dolor al corazón, trae sentimientos encontrados y también trae el dolor por la pérdida de aquello sacrosanto que guardaban, que era su inocencia y su virginidad. Así que yo les hago un recordatorio a las hermanitas mientras cambiamos y entregamos el tiempo. Vamos a un break, regresamos, no le cambie.
Y ya estamos de regreso con tu programa Perspectivas con Apóstol Luis Ponce, apóstol de Ebenecer Los Ángeles. Queremos decirte que estamos en vivo todos los jueves a las 4 de la tarde contestando tus preguntas. Todavía estás a tiempo de mandar WhatsApp, de mandar mensaje. También queremos mandarle un saludo a Sergio y Rosy Cruz en Facebook, que pusieron unos corazoncitos rojos. Y aquí tenemos algunas preguntitas, pero antes de pasar a la siguiente pregunta, apóstol, está muy interesante el quebrantamiento en las parejas, especialmente pienso en las muchachas, en las señoritas o las mujeres, cuando hubo un poco más de que amistad durante el noviazgo o conocimiento o relación. Entonces es por eso que el alma queda tan dañada. Aquí nuestro hermano Chan también nos estaba preguntando que si cuando esta pareja ha tenido fornicación, sería porque no estarían casados, si se hacen uno, si queda su alma ligada, porque ve que las parejas se hacen uno, son una sola carne. ¿Eso sucede? ¿Se puede hacer una sola carne cuando las personas tienen relaciones antes de tiempo? Sí, ocurre porque ese es el principio que Dios dejó, pero sin la bendición de Dios. Entonces ahí vienen cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se nota en el caso de una de las hijas o de la hija de Jacob, aquella hermanita que se llamaba Dina, que fíjate cómo dice la Biblia, que sale a ver qué había en el mundo. Es decir, que había sido guardada por sus padres hasta cierta edad, pero de pronto ella tiene curiosidad, quiere ir a ver qué hay en el mundo, y entonces ahí en el mundo pues encuentra un joven apuesto, bonito, pero digamos porque hermanos, ¿quién no es bonito cuando es joven? Hermanos, sé que ahí está la trampa, ¿verdad? Que todos somos hermosos porque Dios así nos hizo. La juventud muestra lo mejor físicamente de nosotros. Y entonces ella fue conducida, fue llevada y se enamoró. Tuvieron relaciones sexuales ilícitas. Y eso trajo como consecuencia muerte, porque los hermanos de Dina se enojaron por eso. Se enojaron de que habían o violado, dijeron ellos, ¿verdad? Pero no creo que fue tanta violación, sino que fue entre los dos que quisieron, ¿verdad? Se atrajeron los cuerpos y tuvieron esa relación y eso se desató en muerte. Digamos, una de las cosas que trae la fornicación y también el adulterio es el enojo de otras personas y la pasión tan grande que se atreven hasta matar, ¿verdad? Pero también está el caso de Tamar, la hija de David, que es seducida en un incesto por su medio hermano. Fíjense hermanos, el problema en la casa, ¿va? Es seducida por su hermanastro o por su hermano medio hermano, pero después de que él la tiene, después de que pasa la situación sexual, él la aborrece. Él la aborrece. Ella se nota que lo quería porque le dijo, pídeme al rey, yo sé que me va a conceder, casémonos, hagámoslo. ¿Quieres tenerme? Yo también, pero hagámoslo bien, hagámoslo como está establecido. Pero este príncipe no quería hacerlo, no lo quiso hacer, solo tenía una pasión. Hijitas, las mujeres deben entender, deben discernir cuando son solamente un objeto sexual para el hombre. Ahora, bueno, si tú quieres ser el objeto sexual, pues entonces ahí mi consejo sobra, ¿verdad? Pero tú debes de valorar tu cuerpo, tu ser. Ser mujer es una cosa maravillosa, es una cosa tan bella ser mujer. Bueno, yo no quiero serlo, ¿va? No me vayan a malentender, ¿verdad? Hermanos, pero le quiero dar lugar a ese ser porque date cuenta que ese ser es una madre. Es una esposa, es una hija, tiene tantas facetas, su dulzura, todos los regalos que Dios le dio juntamente con su belleza son tan o deberían ser tan apreciadas para el hombre. Pero cuando entra este tipo de quebrantamiento que es almático, porque una mujer, o también puede ser el hombre, el que entrega su corazón
porque está amando, porque está deseando vivir ese amor y que lo tiene él, por cierto, pero no es correspondido. Ese es el peligro del amor. Por eso es que el amor tiene tres facetas. La amistad para conocerse almáticamente, ¿verdad? El compromiso, si funcionó la amistad, entonces se hace un compromiso para casarse. Todo ese tiempo es para que surjan cosas, que se conozca la pareja, para que tanto la mujer como el varón sepan con quién se van a casar y no tengan sorpresitas ya cuando están casados. Entonces la amistad, el compromiso, se mira la fecha, se pone la fecha, se hacen los ahorritos para hacer la mejor boda que uno pueda con sus posibilidades, porque es un evento que no, primero Dios, no se va a volver a repetir nunca, y entonces viene el matrimonio. El amor comienza en el matrimonio, no en la luna de miel, sino cuando uno llega a la vida diaria. Aquí hay que ir a trabajar, aquí hay que arreglar la casa, aquí hay que ir a comprar la comida, hay que hacer todas las cosas de la casa. Ahí es donde comienza el amor. Wow, entonces no es antes de tiempo, apóstol, porque ya ve que, no sé si cuando estábamos más jóvenes sentimos más o nos enamoramos más rápido, pero sí, sí me ha tocado orar por varios jovencitos que me dicen, estoy que estoy enamorada, estoy enamorado y me duele. Y yo, ay, Dios mío. Pero ok, tenemos aquí una pregunta de Raúl de San Pedro. Dice, ¿cuál es la diferencia entre quebrantamiento por unción del Espíritu Santo y el quebrantamiento por remordimiento por haber pecado? Eh, bueno, es que la unción no quebranta el corazón, Mm. sino que la unción sana ese quebrantamiento. Oh. Esa es la diferencia. La unción viene, digamos, a sanar esas heridas. Porque, digamos, en esas heridas que hablábamos, hay personas que las hacen en ignorancia, las hacen sin saber o pensando que están haciendo lo correcto. Y cuando pasa de que no, entonces viene la desilusión, el fracaso. Algunos hasta me quiero matar, me quiero morir. Lo toman con un despecho tan tremendo y entonces aquí viene el Señor a consolar. Es un momento, esa desilusión es un momento buenísimo para entender que todos los humanos nos desilusionan. El único que no provoca desilusión es Cristo. Y entonces ese quebrantamiento sirve para buscar a Cristo, encontrar a Cristo y ser sanados por la unción. Perdonar a la persona que nos hizo daño, perdonar y mantenernos, digamos, buscando a Dios hasta que Él envíe la pareja adecuada, pero no andar fallando uno tras otro, ¿verdad? Sino que esperar hasta que aparezca la persona adecuada con esas tres ideas. Primero, amistad. Si la amistad va bien, comprometámonos. Y cuando llegue el compromiso, casémonos. Wow, amén. No sé Entonces, si contesté, hermano. sí, muchas gracias. Entonces no hay que, no hay como se dice que saltarse la etapa de la amistad. Muy, muy importante. Creo que eso es algo que no es muy común en estos tiempos. Hablando un poquito más sobre la sanidad de los quebrantados de corazón. Usted mencionó de que a veces nosotros, pues estamos quebrantados del corazón por consecuencias de nuestras acciones. Entonces el Señor puede tener misericordia aunque haya sido nuestra culpa que hayamos fallado. Y claro, siempre Dios nos espera. Espera que con nuestro entendimiento y nuestro razonamiento acudamos a Él para que Él nos sane, Él nos cure, nos consuele. Que fuimos engañados, fuimos, qué sé yo, abusados, algo sucedió que nos tiene quebrantados. Y el Señor está esperando pues para decirnos, yo te voy a consolar, yo te voy a dar lo que no te han dado, te voy a dar ese amor que tú deseas sin límites, que no falla, pero es por medio de la unción, es por medio digamos, una fuente de la unción es ser pastoreado, tener pastor, porque dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor
nada me faltará. ¿Ah? En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Pero en el verso 5 dice, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Mm, Me has ungido con aceite. ¿Ah? Entonces, cuando uno es pastoreado, digamos, es Jehová, pero Jehová lo delega en un hombre que es el que nos conduce, nos va dirigiendo al reposo y es el que nos unge. Digamos, es Dios por medio del pastor el que va ungiendo nuestra cabeza con aceite. La cabeza está ligada al corazón porque el corazón es el intelecto, es de donde vienen los sentimientos, los pensamientos, los razonamientos, la voluntad, viene de nuestro corazón o lo solo vemos en la cabeza. ¿Verdad? Los judíos lo miraban en el pecho y nosotros en la cabeza, pero nosotros miramos en el corazón los sentimientos, pero están en un solo lugar, es el alma. Los mm. sentimientos de las personas pueden ser heridos, pueden ser despreciados. Y eso nos trae dolores, nos trae dolor porque toda persona necesita aceptación, necesita ser aceptado y amado, hasta que, bueno, o Dios lo permite para que nosotros encontremos el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, apóstol. Aquí Judith, no leímos la pregunta anterior, pero decía, Judith estaba preguntando que si, ok, Judith, ¿se pierde la unción y el don si una persona anda en malos pasos? He escuchado que los dones pueden ser usados aún cuando andas en el mundo secular. Es que los dones son irrevocables, pero digamos, lo que ocurre es que los dones, portándose mal, no tienen unción. Uh, No tienen unción, sino que es por capacidad humana. Pero si una persona sigue en esos malos pasos, entonces viene la unción que también el enemigo puede traer, ¿verdad? Porque el diablo también tiene unción. ujú. Entonces eso se vuelve el don desde, como dirían los de Hollywood, los del cine, ¿verdad? El lado oscuro de la unción. Digamos, eso lo podemos ver en el rey Saúl, ¿verdad? Que Dios le da dones para que gobierne, era un estratega, era un guerrero, pero él se pasa al lado del mal. Con la desobediencia se empieza a portar mal, pero no deja de ser rey, no deja de tener esos dones. Dios lo conserva ahí, pero él ya está por su propia cuenta primero como humano y luego también ya con espíritus inmundos, ya todo endemoniado. El peligro es con los dones que si uno se va por el lado mundano, puede llegar a ser poseído, puede llegar a ser influenciado por el diablo de una manera fea, Eh, eh, terrible. He conocido algunas personas que me dicen que no se congregan, que ya no están. ah, ya ve que a veces uno se encuentra personas así en la calle o algo así conversando y que a veces me quieren dar profecía. Entonces, porque me decían de que tienen el don profético. Entonces, estas personas que están que eran antes, pero que ahora están en el mundo, entonces la profecía que antes fluía en el don, ahora en el mundo ya que no están en el Señor, ¿sería adivinación entonces? El mismo don ya no está operando por el motivo por el cual fue dado. Correcto. Se vuelve adivinación, va camino a ser un brujo o un hechicero, al lado negativo, el lado negativo de la unción. Y digamos, esto ocurre por muchas razones. Por eso se dan cuenta que en la iglesia hay pocos profetas. Ujú. Porque uno de los primeros errores del profeta es que no se deja pastorear. Por lo que les decía el Salmo 23, ¿verdad? La unción viene de Dios por medio del pastor, por medio de uno permanecer en un redil. Pero el que tiene el don profético, como es tan vistoso, se siente grande, se siente solo y mira a su pastor pues con indiferencia o como que fuera menor que él.
Wow. Y entonces no se sujeta a su pastor. Eso también le pasa a muchos músicos que son buenos, ¿va? Tienen un don maravilloso, pero quieren ejercitar su don, pero no quieren estar bajo autoridad. Y entonces, de acuerdo al Salmo 23, no fluye la unción por esa razón, porque no se dejan pastorear, ya no reconocen, miran un error en su apóstol, en su pastor, y ya, no, este ya no, yo mejor voy solo, yo mejor lo hago solo. Y así muchos, pero demasiados, por el orgullo. El orgullo, que es una cosa tan tremenda, tan terrible en la mente humana, que uno puede entender que los demás son menos que uno. Esa es una situación tan deshonesta y desagradable. Pero hablando de los dones, que lleva a los que tienen los dones proféticos a sucumbirla. No, no, no aguantan, no resisten y entonces pasan a ser adivinos, hechiceros, porque la Wow. unción no es de Dios, sino puede ser del enemigo. Gracias. También, Triste, entonces sería que la unción baja sobre la cabeza, las barbas, hasta las vestiduras. Entonces hay un orden en el cual la unción desciende para para el cuerpo de Cristo, se podría decir. exacto. La unción no viene individual para una persona como que fuera algo, ¿verdad? Un Cristo, aunque Cristo quiere decir ungido. Ujú. El único que no necesitó a nadie para recibir la unción fue nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí todos nosotros necesitamos tener autoridad, necesitamos congregarnos. Pero digamos, ya la persona tiene eso, siente que está para el mundo, siente que es, como dicen algunos equivocadamente, ¿verdad? Que sos un ministro para las naciones, dice. Pero espera, calmate. ¿Verdad? Primero sé para tu congregación, para tu casa, para tu cuadra, para tu ciudad, hasta que seamos llamados. Pero el orgullo humano hace que uno pretenda que es llamado a las naciones y todavía no entiende, ni bien entiende el evangelio. Ni un Wow. poquito todavía, sino que solo se han convertido. Entonces hay que tener mucho cuidado y esperar el llamamiento. Por eso no tiene pastor, porque dice la Biblia, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Wow. Tiene que haber alguien que envíe, alguien que sea la autoridad y que envía, que diga, este puede hacerle bien a mucha gente, lo envío. O que diga, no, todavía no estás listo, espérate. Es el que decide esa situación, digamos, de enviar, que es la que respalda al enviado. He escuchado muchos adoradores que cuando estaban en sus congregaciones eran una bendición para todo el pueblo de Cristo, pero desde el momento en que se salieron de sus iglesias, cantan, pero es vacío. Entonces eso fue lo que sucedió, que el don, la capacidad de cantar está ahí, pero más la unción no, porque se apartaron del orden o de la fuente. Eso es lo que sucedió entonces. Eso es lo que sucede muchas Correcto, veces. hermano. Sí, la fuente. Wow. Cuando uno se separa de la fuente, no quiere decir que se quite la inspiración. No quiere Mm, decir que ya te vas a morir, porque puede ser una prueba ujú. que la persona lo entienda y regrese y va y se vuelva a poner en orden. Pero desgraciadamente por el orgullo humano, la mayoría ya no. Entonces, siguen fluyendo, pero ya no como antes, ¿verdad? Y eso se va apagando y se va manifestando cada vez más la carnalidad, ¿va? En lo que hablan, la forma que viven y también en los hijos, ¿va? Los hijos van recibiendo el golpe, porque como, bueno, son más jóvenes y son más sensibles, vienen terminando digamos, peor que los padres, ¿no? Equivocados. En lugar de llegar al éxito por medio del Evangelio, llegan a fracasos espirituales terribles. Y sin embargo, ellos no se dan cuenta. Fíjense qué tremendo, ¿cómo es esto? Que ellos no se dan cuenta porque tal vez alcanzaron dinero, alcanzaron fama o alcanzaron algunos adeptos, algunos seguidores, porque, ¿verdad? Hasta para cargar ídolos hay seguidores. Entonces,
se equivocan muchas de esas personas, pero también hay que separar aquí por la pregunta que lo quería decir, pero me lo salté. Hay que separar el don del ministerio. Ujú. El don profético lo tenemos todos los cristianos. Ahora, el ministerio profético, ese ya no, ese es solo para los que Dios llamó como profetas. Amén. Ok, muchas gracias, apóstol. Nos quedan 5 minutos. Está buenísimo esto de la unción. Otra pregunta, apóstol. ¿Cómo se puede cuidar la unción? Eh, porque yo creo que así se puede descuidar o a veces nos descuidamos. ¿Cómo se puede cuidar la unción o cuidar la santidad? O no sé si es lo mismo para para siempre estar obrando, sirviendo, predicando o aún haciendo pupusas bajo la unción, que es algo que le agrade al Señor. Sí, digamos, así como ocurre en lo natural, el Ujú. resguardo, el refugio que todos tenemos en nuestra casa. Y para lo espiritual es la casa de Dios. Hay un verso en Proverbios 21 que dice algo así como que tesoro precioso y aceite hay en la morada del justo. La casa del justo, bueno, puede verse como la casa de una persona que hace justicia, pero también puede verse como la casa de Dios, la casa de Cristo, o también se puede ver al pastor como un justo, no solo por lo que hace, sino que porque ha sido justificado por la sangre de Cristo. En la casa, hermanos, en la iglesia, ahí hay tesoros maravillosos y hay aceite. Ahí es donde uno es resguardado, es protegido. Ahí es donde uno, digamos, también es corregido. Que todas las circunstancias que ocurren dentro de la casa de Dios sirven para enseñarnos. Pero lamentablemente algunos se enojan por eso, algunos no son muy sensibles o se hacen los sensibles, porque en el mundo nos tratan a coscorrones y ya cuando llegamos a la iglesia queremos solo caricias. Y Dios pone todas las cosas en su lugar para que nosotros recibamos exactamente lo que necesitamos. Muchas Una gracias. de las formas más difíciles de recibir la unción es ser corregidos. Por eso nos habla el Salmo 133, que en la unidad, en la comunidad congregacional, ese de Proverbios 21, que es que en la casa del justo hay aceite. Pero también en el Salmo, ese creo que lo tengo por aquí, en el Salmo 141 y verso 4. Esa es la parte más difícil para recibir la unción. Dice, mm, dice, no dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad. Y no me dejes comer de sus manjares. Pero miren esa última parte, que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza. Estoy leyendo el Salmo 141. Que el justo, que tu pastor, que los ministros, los ancianos, la gente de la iglesia, te hiera con bondad. Es decir, que te diga cosas que a ti no te agradan y te reprenda, te advierta de cosas que estás haciendo mal, que el justo haga eso. Es aceite sobre tu cabeza. Porque quiere decir entonces que la unción viene porque uno se sujeta, porque uno hace caso de las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia y así obtiene una bendición adicional que es que fluya la unción sobre él, porque se sujeta, es humilde para entender que no lo sabe todo, para entender que va por un camino que tiene que ser enseñado y que la unción es necesaria para que se entienda ese camino. Wow, muchas gracias, apóstol. Como siempre, un placer tenerlo aquí en vivo. Ya lo extrañamos. Nos quedan 40 segundos para que se despida. Ya se va terminando, pero qué pronto.
Entonces, hijitos, estos breves segundos que me quedan, yo los exhorto a que nos congreguemos, que miremos la iglesia con un corazón puro, con un corazón limpio, sabiendo que aunque hay errores en las iglesias, no hay iglesia perfecta, que aunque hay errores, ahí nos llevó el Señor y ahí debemos buscar, alabar, adorar, servir, buscar la unción de Dios para que no seamos engañados, para que no nos equivoquemos y para que tengamos una forma correcta de pensar. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta nuestro próximo encuentro en Perspectivas, uniendo nuestra realidad con la de Dios, donde indagando en la palabra descubrimos el porqué, el cómo y el cuándo accionar para alcanzar resultados del reino. Prepara tus inquietudes para el siguiente programa y permite que su palabra sea evidente en tu vida y entorno. Ahora es el tiempo de trascender.